La risa en el salón Silver Creek se detuvo de golpe cuando Caleb Stone se levantó de la barra y dijo las palabras que nadie esperaba oír. Me quedo con la mano. Todas las cabezas se volvieron. El aire cargado de humo quedó suspendido. Y la joven temblorosa que estaba de pie junto al vagabundo miró a Caleb como si no supiera si acababa de salvarle la vida, o de empeorarla. Los hombres susurraban que Caleb por fin había perdido la razón. Otros negaban con la cabeza y decían que acababa de ganar el premio más inútil del territorio de Montana. Pero a Caleb no le importaba lo que dijeran. Algo en los ojos de la mujer lo detuvo en seco. Parecía alguien esperando ver si el mundo le mostraría misericordia, o la aplastaría una vez más. 3 días antes, Caleb había estado al borde de su honestidad, mirando la tierra que lo había quebrado año tras año. El terco suelo de Montana le daba lo justo para sobrevivir. Nunca lo suficiente para vivir. Detrás de las cabañas estaban las tumbas de su esposa Sara y del hijo recién nacido que nunca llegó a sostener en brazos. Durante 7 años había hablado con esas tumbas cada domingo, tratando de seguir adelante, tratando de creer que su vida aún tenía sentido. Aquella noche en el salón, lo único que Caleb quería era una bebida tranquila. Pero entonces Garrett, un vagabundo rudo de ojos muertos, se quedó sin dinero en la mesa de póker, con toda la sala mirando, dijo. Aún tengo algo para apostar. Una mujer afuera, en mi carreta. La sala se enfrió. Incluso en la frontera más áspera, comerciar personas como ganado cruzaba una línea. Pero Dalton, el ranchero más rico del territorio, solo se recostó en su silla y sonrió con sorna. Tráela, dijo. Cuando Garrett la arrastró hacia adentro, el salón estalló en murmullos. La mujer parecía un fantasma. La piel manchada de tierra, el vestido rasgado, las muñecas atadas flojamente con una cuerda. No miró a nadie. Sus ojos permanecían fijos en el suelo, como si ya supiera que nadie allí la ayudaría. Dalton la examinó como un hombre revisando los dientes de un caballo. No vale mucho, dijo. Mantén tu mano. Pero Garrett no soltaba. Alguien aquí la quiere. Alguien puede sacarle provecho. Nadie se movió. Nadie habló. Los hombros de la mujer se tensaron, como si tratara de hacerse más pequeña, esperando que el mundo decidiera su destino. Caleb sintió que algo se alzaba dentro de él, una ira silenciosa que no había sentido en años. Esa mujer no pertenecía a ninguno de ellos, y no debería estar allí como algo que se gana o se pierde. Entonces se oyó a sí mismo decirlo. Me quedo con la mano. La sala estalló. Algunos rieron, otros maldijeron. Dalton alzó una ceja, divertido. Stone. Ese es el peor trato que harás en tu vida. Caleb los ignoró a todos. Se repartieron las cartas. Garrett estaba desesperado. Descuidado. A Caleb no le importaba el juego, pero cuando las cartas finales cayeron sobre la mesa, su par de reyes venció a los 10 de Garrett. Así de simple, la sala lo declaró un tonto. Pero la mujer por fin levantó la mirada y la cruzó con la suya. Caleb caminó hacia Garrett. Dame la cuerda. Garrett la arrancó con manos bruscas y salió furioso, ya buscando otra bebida. La multitud perdió el interés rápidamente. Para ellos, el espectáculo había terminado. Caleb quedó de pie con la mujer que todos decían que no valía ni un centavo. ¿Cómo te llamas? Preguntó con suavidad. Un largo silencio. Su voz salió débil, forzada por el miedo y meses de silencio. Eleanor. Soy Caleb Stone, dijo. Tengo un homestead en las montañas. Es sencillo, pero allí estarás a salvo. Es lo único que puedo prometer. Ella no respondió. No confiaba en él, pero tampoco huyó. Afuera, la noche era fría. Caleb se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros. Ella se tensó al principio, como si esperara dolor en lugar de bondad, pero no se apartó. La ayudó a subir a su caballo y montó detrás, sosteniendo las riendas mientras ella permanecía rígida e insegura.
Cabalgaron bajo un cielo lleno de estrellas. El viento los mordía, pero Caleb no se apresuró. Mantuvo el paso firme, cuidadoso. Al cabo de un rato, la respiración de Eleanor se calmó. El miedo no desapareció, pero el agotamiento terminó por hacer que su cuerpo descansara contra él. Cuando llegaron a la cabaña, Caleb encendió una lámpara y abrió la puerta del pequeño dormitorio. «Puedes dormir aquí», dijo en voz baja. «La cama está caliente. Yo estaré afuera por si necesitas algo. No te pasará nada bajo mi techo». Eleanor entró despacio, como si no estuviera segura de tener permiso. Sus ojos recorrieron la habitación, el pequeño hogar, la colcha hecha a mano, la quietud segura. Se volvió hacia él. «¿Por qué?», susurró. Caleb tragó saliva. Porque era lo correcto. Ella lo estudió un largo momento, buscando engaño. Al no encontrarlo, asintió una sola vez y cerró la puerta. Caleb se quedó sentado a la mesa de la cocina mucho después de que ella se durmiera. Miró la montaña fría a través de la ventana y se preguntó qué acababa de traer a su vida. No conocía su historia. No conocía sus miedos. No sabía si se quedaría o si siquiera confiaba en él lo suficiente para intentarlo. Pero cuando llegó el amanecer y miró por la ventana, algo lo sacudió hasta lo más profundo. Eleanor ya estaba afuera, arrodillada en el suelo cubierto de escarcha, con las manos moviéndose por la tierra con una ternura extraña, como si la comprendiera de un modo que él nunca había logrado. Y todo en su mundo comenzó a cambiar. La escarcha aún cubría el suelo cuando Caleb salió, sin estar seguro de lo que estaba viendo. Eleanor se arrodillaba en la tierra fría, el bajo del vestido húmedo, las manos tamizando el suelo con una concentración tan intensa que lo sorprendió. Ya no parecía asustada. No parecía derrotada. Parecía viva. «Eleanor», dijo con suavidad. Ella alzó la vista a la luz de la mañana. Sus ojos parecían distintos, claros, atentos, casi hambrientos de algo que no había sentido en mucho tiempo. «Lo siento», dijo rápidamente. «Debí pedir permiso». «¿Permiso para qué?», preguntó Caleb. Ella dudó, luego señaló la tierra. «Para examinar su suelo». Parpadeó. «¿El suelo?». De todas las cosas que esperaba oír, esa no era una de ellas. «¿Qué pasa con el suelo?». Ella habló despacio al principio, como probando su voz, luego con creciente seguridad. «Es demasiado alcalino. Por eso sus cultivos sufren. Pero el contenido de arcilla es bueno y el perfil mineral es mejor de lo que parece. Hay potencial aquí, Caleb. Mucho. Solo está plantando las cosas equivocadas de la manera equivocada». Caleb la miró fijamente. Nadie en el territorio hablaba así. Ni siquiera los granjeros que llevaban toda la vida trabajando la tierra. «¿Cómo sabes todo eso?», preguntó. Por primera vez desde que la conoció, ella levantó el mentón sin miedo. «Mi padre era el profesor Edmund Harwell», dijo. «Un botánico. Estudió los suelos de la frontera durante 20 años. Viajé con él a todas partes. Me enseñó todo: química del suelo, plantación asociada, conservación de semillas. Era nuestra vida». Su voz se quebró en la última palabra. «Murió hace 6 meses», susurró. «Después de eso, no tuve a nadie». Algo se retorció dentro de Caleb. Ella había sido arrastrada por el infierno, tratada como propiedad, su conocimiento ignorado. Pero ahora, de pie en la escarcha de la mañana, parecía alguien que recordaba quién había sido. Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó una pequeña bolsa de cuero. «Aquí hay semillas», dijo suavemente. «Extrañas, raras, envueltas con cuidado. La colección de mi padre. Variedades resistentes que reunió de todas partes. Pueden crecer donde otras fracasan. Si me deja, puedo plantarlas, y puedo ayudarle a cambiar esta tierra». Caleb ni siquiera tuvo que pensarlo. «Este es tu hogar ahora», dijo. «No necesitas permiso.
Algo en el rostro de ella se suavizó por primera vez. No del todo, pero lo suficiente. Pasaron la mañana plantando de maneras que Caleb nunca había visto. En lugar de hileras rectas, Eleanor dispuso bancales circulares. Colocó ciertas semillas juntas, explicando cómo algunas plantas protegían a otras, cómo algunas extraían nutrientes, cómo otras daban sombra al suelo para que la humedad no desapareciera. Caleb siguió sus instrucciones sin cuestionar, observando cómo el fuego silencioso regresaba a sus ojos mientras trabajaba. Para el mediodía, habían plantado 3 grandes bancales, cada uno un cuidadoso patrón de vida. ¿Cuánto tiempo hasta que algo crezca?, preguntó. 1 semana, si el clima aguanta, respondió. Y para la cosecha, no reconocerá este lugar. Por primera vez en años, Caleb sintió algo que no se había atrevido a sentir antes: esperanza. Por la tarde, ensilló su caballo y cabalgó hacia el pueblo. Eleanor se quedó atrás, todavía trabajando la tierra como alguien que intenta volver a respirar después de meses bajo el agua. Caleb necesitaba conseguirle ropa, comida y suministros adecuados. Y quizá, solo quizá, necesitaba tiempo para comprender la extraña bendición que había entrado en su vida. Cuando entró en la tienda general, la señora Henderson, detrás del mostrador, casi dejó caer sus gafas. Caleb Stone, dijo. ¿Es cierto que ganaste a una mujer en una partida de cartas? Caleb sintió que el calor le subía al rostro. Ayudé a alguien que necesitaba ayuda, respondió con firmeza. La señora Henderson lo observó un largo momento, y luego su expresión se suavizó. Eres un buen hombre, pero la gente está hablando. Si esa muchacha necesita cosas de mujer, ropa, ayuda, mándala conmigo. Ninguna mujer debería estar sola allá arriba. Caleb asintió agradecido. Cuando regresó al Homestead esa tarde, Eleanor aún estaba en el campo, con las manos cubiertas de tierra y el sudor en la frente, pero erguida con un orgullo tranquilo que él nunca había visto antes. Se parecía más a sí misma, fuera quien fuera en realidad. Te traje algunas cosas, dijo Caleb. Sus manos temblaron un poco cuando abrió los paquetes. No tenías que hacer esto. Sí, respondió él. Tenía que hacerlo. Esa noche compartieron un guiso en la pequeña mesa. Eleanor comió despacio al principio, luego con un hambre creciente. Le habló de los diarios de su padre, de los métodos que él le había enseñado, del sueño que tenía de crear una guía que los colonos pudieran usar para sobrevivir en tierras duras. Cariño, dijo Caleb con suavidad. Podrías terminar su trabajo aquí, a salvo. Los ojos de ella se abrieron. ¿Me dejarías? Es tu hogar, respondió él. Haz lo que necesites. Por primera vez, ella sonrió. Una sonrisa pequeña y frágil, pero real. Y la cabaña, que se había sentido vacía durante 7 largos años, comenzó a calentarse suavemente a su alrededor. Pero la paz nunca duraba mucho en la frontera. Unas noches después, un jinete llegó al galope hacia el Homestead. Era el señor Paulson, del asentamiento. Bajó de su caballo sin aliento. Caleb, Eleanor, deben saberlo. Dalton ha estado haciendo preguntas. Se enteró de quién era el padre de Eleanor. Cree que su conocimiento es valioso. Está difundiendo rumores. Quiere que ella trabaje para él, y no acepta un no con facilidad. El rostro de Eleanor perdió todo color. Caleb se colocó instintivamente entre ella y Paulson. No se la va a llevar. Paulson tragó saliva. Tiene influencia. Está hablando con funcionarios. Ustedes dos deben tener cuidado. Después de que se marchó, Eleanor se sentó temblando a la mesa. No se detendrá, susurró. Hombres como Dalton nunca se detienen. Caleb se arrodilló junto a su silla. Estás a salvo aquí, dijo. Te protegeré. Cueste lo que cueste. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sintió como la verdad se asentaba pesada en su pecho. Se avecinaba a una tormenta.
Un hombre poderoso quería lo que Eleanor sabía, y no se rendiría sin luchar. La tormenta llegó más rápido de lo que cualquiera de los dos esperaba. 2 semanas después, mientras Caleb y Eleanor vendían productos en el asentamiento, todo el pueblo quedó en silencio. Un carruaje entró llevando al juez territorial Blackwood. Y a su lado, con ropa elegante y una sonrisa afilada como un cuchillo, iba Thomas Dalton. La gente se apartó cuando el juez entró al salón de reuniones. Caleb y Eleanor lo siguieron con el corazón golpeando con fuerza. El aire estaba tan tenso que casi ahogaba. Señor y señora Stone, dijo el juez, se ha presentado un asunto legal relacionado con su matrimonio y con el estatus de la señora Stone. Caleb se irguió. Nuestro matrimonio es legal. No tenemos nada que responder. Dalton se levantó con papeles en la mano. Su señoría, presento pruebas documentadas de que la mujer conocida como Eleanor Stone me fue vendida 2 semanas antes de la partida de póker en la que Caleb Stone la obtuvo. Garrett robó algo que ya era mío. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Eleanor negó con la cabeza, la voz temblorosa. Eso nunca ocurrió. Esos papeles son falsos. Dalton se encogió de hombros. Tengo firmas notarizadas y testigos. El juez examinó los documentos con gesto preocupado. Parecen legítimos. Las piernas de Eleanor flaquearon. Caleb la sostuvo antes de que cayera. Es mi esposa, dijo Caleb. No puede llevársela. La voz de Dalton destilaba falsa compasión. ¿Custodia protectora? Eso es todo lo que solicito, hasta una audiencia completa en la capital. El miedo de Eleanor se transformó en furia. Custodia protectora significa que me llevará y me obligará a trabajar para usted. Está intentando convertirme otra vez en propiedad. La señora Henderson se puso de pie de repente. Juez, esto está mal. Eleanor Stone no es propiedad de ningún hombre. Pertenece a esta comunidad. 1 a 1, la gente se levantó. El señor Paulson, la esposa del maestro, granjeros a quienes Eleanor había ayudado. Sus voces llenaron la sala, pero el juez negó con la cabeza. Habrá una audiencia en 30 días, dijo. Hasta entonces, la situación queda bajo revisión. Dalton sonrió, porque sabía que esos 30 días serían su campo de batalla. Y jugó sucio. Esa noche, en casa, Eleanor temblaba en los brazos de Caleb. Se me llevará, susurró. Encontrará la manera. No, dijo Caleb. Moriré antes de permitir que eso ocurra. Ella lo miró, con lágrimas brillando en los ojos. Entonces tenemos que luchar. Necesitamos pruebas. Pruebas reales. Caleb asintió, con la mandíbula tensa. Las encontraré. A la mañana siguiente bajó de la montaña a caballo, decidido a descubrir las mentiras de Dalton. Durante días interrogó a personas, buscó grietas en la historia de Dalton. Luego tomó una decisión peligrosa. Se coló de noche en la propiedad del rancho de Dalton. Dentro de su oficina, a la luz tenue de la luna, encontró libros de cuentas, borradores falsificados, notas que detallaban cómo Dalton presionaba a las familias para que cedieran sus tierras. Fotografió todo con una pequeña cámara que un vecino le había prestado. Pero justo cuando alcanzaba la ventana para escapar, los hombres contratados por Dalton irrumpieron en el lugar. Caleb luchó como un lobo acorralado. Derribó a 2, pero el tercero le estrelló una porra contra las costillas. El dolor lo atravesó. Saltó por la ventana, rodó, montó su caballo y huyó hacia la oscuridad, con las balas silbando sobre su cabeza. Llegó al Homestead al amanecer, ensangrentado y casi inconsciente. Eleanor corrió hacia él, gritando su nombre, con las manos temblando mientras lo llevaba adentro. Caleb, ¿qué hiciste? Lloró. Conseguí pruebas, jadeó. Pruebas reales. Esa tarde, 6 hombres armados, los hombres de Dalton, tomaron posiciones en la cresta lejana, observando el Homestead como lobos rodeando a su presa.
Pero no eran los únicos que venían. Al atardecer, la señora Henderson llegó con una carreta llena de mujeres. Detrás de ella venían el señor Paulson y una fila de granjeros con rifles. Al caer la noche, el Homestead estaba rodeado, pero no por los hombres de Dalton, sino por amigos, por personas a las que Eleanor había ayudado. «No vamos a dejar que Dalton se lleve a ninguno de ustedes», dijo la señora Henderson. 5 días antes de la audiencia, llegó el mariscal territorial federal, un hombre alto y curtido llamado Clayton. Estudió las fotografías de Caleb y los documentos falsificados de Dalton. Interrogó a los testigos. Hizo que un experto en caligrafía examinara los papeles. «Son falsificaciones», confirmó el experto. «Y bastante torpes». El mariscal Clayton asintió. «Dalton no solo va tras ustedes. Lleva años manejando este esquema». Un nuevo fuego se encendió en los ojos de Eleanor. «Entonces, ¿qué sucede ahora?», preguntó. «Dejamos que camine hacia esa audiencia», dijo Clayton. «Y luego lo arrestamos frente a todos». El día de la audiencia, el juzgado estaba abarrotado. Dalton entró pavoneándose, confiado, sonriéndole a Eleanor como si ya poseyera su futuro. 5 minutos después, su sonrisa murió. El mariscal Clayton se puso de pie. «Su señoría, presentamos pruebas de fraude generalizado, falsificación y robo de tierras cometidos por Thomas Dalton». Dalton se lanzó hacia Eleanor en un último acto de rabia. «Debiste haber sido mía. No me desafiarás». Sacó un revólver. Caleb se movió sin pensar. Un disparo resonó en la sala. Caleb tambaleó y cayó, la sangre extendiéndose por su hombro. Antes de que Dalton pudiera disparar de nuevo, los agentes se abalanzaron sobre él y lo estrellaron contra el suelo. Gritó y luchó, pero las esposas de hierro se cerraron con un chasquido. El imperio de Dalton se derrumbó en una sola tarde. El juez Blackwood se aclaró la garganta. «Señora Stone, le debo una disculpa. Su matrimonio es válido. Su libertad permanece, y se hará justicia». Eleanor se arrodilló junto a Caleb, llorando mientras presionaba su herida. «Me protegiste», susurró. «Siempre». Caleb sobrevivió. Dalton no. Pasó la década siguiente tras las rejas. Sus tierras regresaron a las familias a las que se las había robado. Eleanor y Caleb regresaron a su montaña con una paz tan profunda que se sentía como un segundo amanecer. Y ese verano ocurrió algo aún más milagroso. Eleanor colocó la mano de Caleb sobre su vientre creciente y dijo: «Nuestro bebé es fuerte». Caleb cerró los ojos, con lágrimas deslizándose por su rostro. 7 años de dolor se derritieron bajo su tacto. La tierra antes estéril a su alrededor se había vuelto rica en vida, y también su hogar. Una noche, mientras estaban de pie en el campo donde ella tocó la tierra por primera vez, Caleb susurró: «Se rieron cuando te gané aquella noche, te llamaron inútil». Eleanor apoyó la cabeza en su hombro. «Sé cómo me llamaron», dijo en voz baja. «Pero tú viste quién era en realidad». Caleb la rodeó con el brazo, con cuidado y asombro. «No fuiste mi peor trato», dijo. «Fuiste la bendición que no sabía cómo pedir». Bajo las estrellas de Montana, mientras el viento se deslizaba suavemente por los campos que construyeron juntos, su futuro se extendía brillante y seguro. Una nueva vida estaba creciendo. Un nuevo legado había comenzado. Y la mujer que el mundo había llamado inútil había convertido a un hombre de montaña roto en el alma más rica del territorio.